Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica. Estamos ahora con Luis Augusto Colmenares. Él es el director general de Plavemex, una organización también que trabaja combinadamente con Benamérica en lo que tiene que ver con la migración y qué se puede hacer pues para que nuestra gente no la pase tan mal y evolucione, al fin y al cabo, y se prepare a futuro. Así que, Luis Augusto, bueno, que más o menos pues ya esquematicemos un poco estos aspectos y que la gente conozca que vamos a estar aquí de manera regular de lunes a viernes con distintas vocerías. Gracias, José. Gracias de nuevo por la invitación. Estuvimos ya el miércoles pasado. Y hoy, lamentablemente, ya te informé, tengo otro encuentro en pocos minutos. Va a ser una conversación corta, pero esperemos que sea bien útil para seguir un poco sentando la línea de trabajo que venimos haciendo. Fundamentalmente, la reunión pasada te acotaba que Plavenex tiene una función que por cierto es originada desde Beneamérica, o sea que hay por eso estamos aquí. Tiene una función determinada y muy específica que es llenar un vacío que creemos existe en la organización de la diáspora. Hablamos de que la diáspora ha venido avanzando en su propia organización. Y va a continuar, va a continuar. Por ejemplo, el tema que estás manejando tú, un tema muy importante, cómo integrar el tema de la comunicación, cómo poder tener nosotros hemos venido usando, y me gusta repetirla cuanto sea posible, una voz de la diáspora, que es un tema, la diáspora con voz propia, es lo que hemos venido utilizando, que ya mucha gente desde hace mucho tiempo, esa voz de la diáspora, por cierto, es de alguna manera, y hay que reconocerlo, iniciativa de un investigador que lleva años estudiando la diáspora venezolana, que es Tomás Páez. Ese es su, diríamos, no quiero decir su propiedad intelectual, pero la voz de la diáspora, el primero que la puso en el tapete, con un libro incluso, es Tomás Páez, ¿ok? Y hay que reconocer eso. Pero creemos que eso es muy importante. Hay que instrumentarla en base a plataformas adecuadas y concentrar todos esos esfuerzos en una sola unidad de trabajo. Eso es importante. Por ahora se ha venido haciendo, pero hace falta más integración, hace falta más cooperación, hace falta más coordinación. Mucha gente de buena voluntad está en eso. Y nosotros identificamos un vacío, y ahí es importante que tú nos apoyes en ese elemento fundamental que es característico de Plavenex como herramienta, como instrumento. Y Beneamérica está detrás, muy preocupada por eso, igual que muchas otras personas más, incluso en la misma Venezuela, que son los derechos políticos de los venezolanos en el exterior. A mí me gusta ampliar la palabra política, los derechos ciudadanos. Ciudadanos, sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la situación actual, desde el tema de la identidad, las dificultades para ejercer ese derecho que tenemos, el abordaje de tantos aspectos inherentes a la labor ocupacional y de formación también. Hay aspectos que hay que... Claro, pero fíjate, te vuelvo a explicar, es importante que tú tengas bien claro esto. Existen muchas vocaciones de trabajo y existen mucha necesidad en diferentes áreas. Por ejemplo, existen grupos específicamente, como aquí en México, por ejemplo, donde tú estás y estoy yo. Benemex se encarga, es una organización, se llama Venezolanos en México, y se encarga fundamentalmente del tema de atender a los refugiados, a los migrantes, la inserción de esos migrantes en México, la inserción en el trabajo, la inserción en el tema de migración legal, la capacidad de tener una documentación. La normalización de la permanencia. La normalización de su condición en México, por ejemplo. Hay una organización que es Benemex y sobre eso hay en muchos países existe eso. En Plavenex, y este tiempito que dediquemos toda la semana, yo quisiera que nos centráramos, aunque todo es importante, en el tema de los derechos ciudadanos, específicamente que van desde la necesidad de identidad como venezolanos, que a veces se nos obstaculiza el obtenerla, las dificultades que hay, por ejemplo,
compatriotas de Estados Unidos tienen que viajar a Ciudad de México si quieren renovar su pasaporte, por ejemplo. Sí. Y después de un proceso largo y dificultoso. Sí. Los niños que han cumplido la edad de cédula de identidad, que nacieron afuera en los últimos 3, 4, 5, 6 años, 7, 8 años, que ya tienen De poder 9, 10 años. poder asumir la escolaridad donde quiera que vayan. Y donde quiera que estén. Bueno, en general eso es respetado por los países donde estén, Sí. porque eso es un derecho de los niños, Sí. aprobado en la Convención Mundial de los Derechos de los Niños por las Naciones Unidas, y donde estén se les debería reconocer eso. Pero no tienen cédula de identidad, por ejemplo, venezolana. Me estoy refiriendo sobre todo al tema ahorita de nuestros derechos como ciudadanos venezolanos. Yo en lo cercano tengo experiencia de ese tipo. Bueno, seguimos siendo venezolanos, estemos donde estemos. O sea, el hecho que no estemos en Venezuela no nos quita nuestros derechos ciudadanos, que van, te repito, desde la identidad hasta pasando por el derecho a participación política, por el derecho a poder votar, por el derecho entonces a capacidad de elegir, e incluso el de ser elegidos, e incluso el derecho a ser representados. O sea, nosotros en este momento si tú te pones a ver, hay aproximadamente un cuarto de la población venezolana que no tiene representación en ningún organismo del Estado. Entonces, fíjate todas estas la connotación que tiene todo es una magnitud compleja de verdad, pero hay que asumirla. Entonces, y hay que irle buscando soluciones. Y entonces, para eso es Plavenex, trabajando en conjunto con Benemérica, y para eso es lo que lo que quería hablar hoy, pero vamos a dejar un poco, dado que tenemos poco tiempo, el mensaje central, que es: se está produciendo lo que venimos llamando, y existe un documento muy interesante que trata de establecer la narrativa fundamental de ese movimiento, que es el movimiento ciudadano venezolano en el mundo. Y su objetivo central es buscar o rescatar la posibilidad de ejercer esos derechos ciudadanos que en este momento no podemos. La pregunta clave es: ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos del mundo para poder rescatar esos derechos en unión, en coordinación con nuestros compatriotas que siguen en Venezuela? Bueno, yo creo que es comunicándonos con muchísima frecuencia, regularidad, de manera constante. Por eso es una plataforma que tenga una programación regular diaria de 2 horas, donde distintas vocerías de distintas profesiones, oficios, aspiraciones, preocupaciones, pues las vuelquen aquí para que se vayan conjugando pues todo un crisol, ¿verdad?, de expectativas y de pasos a dar. Bueno, eso es un eje fundamental de 6 ejes que tenemos de trabajo. Un eje fundamental es lo que tú estás hablando: la conformación de una red de comunicación que sea coordinada, que sea cooperativa, que transmitamos los mensajes que tenemos que transmitir. En este caso que yo estoy hablando ahorita, los derechos ciudadanos. Ahora yo sé que tú tienes una plantilla durante toda la semana donde, por ejemplo, es más, creo que ahorita viene y vamos a invitar a todos los que están oyendo este programa al tema educativo, por ejemplo. ¿Qué está pasando con la migración venezolana, con los niños venezolanos en la educación? Y no sé si incluso tratarás un poco la gravísima problemática que existe en la educación en nuestro país. Entonces, no, claro, todos esos temas hay que hacerlo comparativamente para que se mida en verdadera intensidad, pues, qué nos pasó con la educación, qué nos pasó con la academia, qué nos pasó con el sindicalismo, qué nos pasó con los partidos políticos, y cómo de alguna manera poner de manifiesto que nosotros podemos recomponer eso, porque somos una plataforma bien intencionada, con profesionales probados y éticos, y ahí es donde se tiene que fundamentar el mensaje que demos día a día, para que la gente se acerque a nosotros en la búsqueda de una profundidad de conocimiento, al mismo tiempo que sostener los que ya tienen y mejorar, pero igualmente pues estar dispuestos a aportar y respetar a los países a donde vamos y donde estemos, para que se nos acepte como ciudadanos también de su entorno, pero productivos y dando ejemplo. Correcto. Entonces, fíjate, yo lo que me queda un minuto, José, es dejar un poquito este tema de que ojalá los miércoles a un horario fijo tú definirás cuál es la plantilla final. Y a eso vamos. Podamos hablar del tema de cómo hacer para poder rescatar el derecho que tenemos a la participación ciudadana, fundamentalmente alrededor de la participación política con P grande. Sí. La capacidad de que tengamos nuestra documentación para poder entonces ser ciudadanos.
en el mundo. Somos venezolanos, ser ciudadanos venezolanos donde estemos, porque ese derecho no lo perdemos. Y cómo poder entonces ejercer nuestra participación política donde sea. Ese es un tema. Yo sé que tú tienes otros muchos temas más, la diáspora es un tema muy amplio, pero en Plavenex queremos centrarnos en eso y específicamente en una acción concreta que estamos manejando ahorita y vamos a seguir hablando de ese tema, que es cómo desarrollamos, cómo crecemos, cómo creamos ese movimiento ciudadano venezolanos en el mundo, que se va a ocupar fundamentalmente de este tema. Tenemos que fundamentarlo, Luis, sobre la base de que estamos reconocidos por la Organización de Estados Americanos, que abogan en todos los aspectos por la democracia y la libertad. Y en democracia y libertad es justamente donde se pueden conjugar todos estos propósitos y estos postulados. Por eso yo hablaba de empezar a buscar acercamientos en los países donde estemos a través de voces representativas y acreditadas, que nos vinculemos con organismos que en esos países también existen con idénticos postulados, idénticos propósitos, y ahí ir engranando con ellos pues una serie de conocimientos nuevos de cómo funcionan en esos países las cosas para que nosotros podamos aplicarlo de manera adecuada a la audiencia nuestra y que ellos se vayan involucrando pues en esta búsqueda de uniformar el mensaje, de que haya un criterio coherente entre todos los que salgamos aquí a hablar de la misma temática, pero con el mismo propósito, alineado en un postulado siempre de democracia y libertad plena. Perfecto, muy bien. Entonces esos acercamientos tú tienes ya, pues yo te di a ti la indicación de que aquí en México hay una organización con la que ya yo comencé a hacer contacto. Ya el profesor Mosquera le envió también algunos lineamientos de lo que es la escuela de gobernanza, que también tenemos que aprender a conocer de eso, los que estamos en la diáspora, porque en todos los países la gobernanza aplica de manera diferente a la nuestra y a la que estamos acostumbrados. Entonces, conocer todos esos aspectos yo creo que es lo que nos va a dar la densidad suficiente de conocimiento y de programas a ser difundidos a través de esta plataforma. Excelente, muchas gracias, José. Lamento que tenga que retirarme, pero ya tengo este otro. No, pues yo sé, yo comprendo, bueno. Pero igual, pues lo importante es que sepan que ya estamos aquí, que esto está activado, que esta plataforma se va a fortalecer y vamos a tener pues permanentemente las personas indicadas para que divulguen los mensajes que requerimos que la gente conozca. Excelente, José, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo, se me cuida, pues. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria, ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @ojo con eso TV.